para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Bueno, ¿arrancas tú o arranco yo, Thaís? Arranca en tú. fa, bueno. Hola, Thaís. Hola, Neomar. Aquí, tú sabes que yo pensaba, bueno, antes de saludar a nuestra maravillosa audiencia que está con nosotros y ya nos están saludando también, yo decía, caramba, qué menú, como decía María Teresa Velandria los jueves acá, qué menú el de hoy. Y yo decía, ¿cómo lo organizo yo la pregunta del análisis de hoy para Neomar con tantas cosas? Por Dios. Porque hay demasiado de qué hablar, Neomar. Pero está el presidente encargado, Juan Guaidó, que llegó hace unos minutos a Paraguay y está hablando. Vamos a escucharlo. En Venezuela, la emergencia sanitaria que mantiene a 3 millones al borde del colapso sanitario. El día de ayer ingresó más ayuda en el centro de acopio de Cúcuta. El día de ayer lo discutimos también en su hermano país, el Brasil. Porque nuestro afán no solamente es, por supuesto, que cese la lectura, sino atender esa emergencia inmediatamente. Y es parte también de lo que vinimos hoy a hablar con nuestro presidente hermano Abdo. El agradecer profundamente el gesto de solidaridad al Paraguay, que sé que enteramente cree en la libertad y en la democracia. Valores fundamentales. Pero voy más allá. Hoy Venezuela, que pudiera ser una potencia de apoyo y respaldo para la economía del continente, está absolutamente deprimida. De 3,5 millones de barriles de petróleo, ya vamos a llegar casi 600.000. Hay un potencial importante en energía, en recursos, que países hermanos debemos utilizar de manera correcta. Hizo bien, presidente, además, al no aceptar pagos a un dictador. Hizo bien. Debemos proteger los activos de Venezuela para que no sean precisamente utilizados para financiar bandas armadas, para financiar opresión al pueblo de Venezuela que está hoy en las calles exigiendo y protestando por su libertad. De cara al cese de la usurpación, de cara a un gobierno de transición que busca simplemente estabilizar al país, generar gobernabilidad para reinstitucionalizar y tener una elección libre. Ese será el periodo entonces de restablecimiento claro, profundo, de sanas relaciones económicas, diplomáticas. Pero en este momento, agradecido a nuestro pueblo de Venezuela que está muy pendiente de esta gira. Aprovecho para hablarles hoy desde el Paraguay. Estamos hablando en su nombre, Venezuela. En el nombre de los cientos, miles, millones de venezolanos, algunos saliendo fuera de su tierra, pero muchos resistiendo en Venezuela. La buena noticia, embajadores, senadores, ministros, presidentes, es que los valores resistieron en Venezuela. Es que la democracia está ahí, que la vamos a conquistar. Que muy pronto regresamos a Caracas para seguir ejerciendo el deber por el cual me juramenté y nos se juramentó toda Venezuela. Que vamos a seguir movilizados en las calles de Venezuela, a pesar de los riesgos, de las amenazas, de muerte incluso. Que vamos a seguir ahí, pujando, luchando por la integración de la región, de la operación Unión. Me llevo esa frase del Paraguay. El abrazo fraterno de un pueblo hermano, decidido también a cooperar en este proceso, y que sepa el mundo y nuestros hermanos venezolanos. En las próximas horas estaremos anunciando nuevas movilizaciones, que estamos buscando la cooperación y construyendo las capacidades que hablamos desde el principio de Venezuela. Movilización social, respaldo y apoyo
internacional. Le hemos hablado claramente a las Fuerzas Armadas de Venezuela y han visto cómo más de 600 oficiales en los últimos días se ha puesto del lado de la Constitución. Hay un proceso muy claro de transición a la democracia, indetenible. Agradezco además la preocupación de Paraguay y de los países del mundo sobre el riesgo o no de regresar a Caracas, cosa que vamos a hacer. Porque es un deber con nuestra gente. Y como lo hemos dicho, esto no es un proceso que inició en 2019. En Venezuela se construyó mayoría, presidente. Fundamos partidos políticos, resistimos, protestamos, volvimos a exigir. Incluso fuimos a una mesa de diálogo y negociación en 2017. Porque en ocasiones nos han querido ser ver intransigentes, ¿no es así? En 3 ocasiones lo hicimos, estimados ministros, cuerpo diplomático, ustedes lo saben. Y se burlaron del pueblo de Venezuela en ese momento. Es Juan Guaidó desde Paraguay, luego la reunión con el presidente Abdo allá en Paraguay. Esta es la segunda reunión, no sé si va a ser la última, Thaís, de esta gira, que comenzó, entiendo, en el Brasil. Ayer una declaración con Bolsonaro, conjunta también. Yo no sé si luego de esta visita al Paraguay, Guaidó definitivamente va a regresar a Venezuela. Me parece que si no es la última visita, igual va a regresar a Venezuela. Va para Ecuador. Va a Ecuador, fíjate, ¿ves? Es el itinerario. Yo no sé si luego del Ecuador sea definitivamente cuando regrese a Venezuela, pero decía, estoy casi seguro que va a volver a Venezuela. Y bueno, ahí están, diría Luis Vicente León, hay 2 escenarios, que lo agarren o que no lo agarren. Bueno, no, Pero eso parece el chigüiro bipolar. Sí, no. Yo creo que evidentemente el regreso a Venezuela va a traer sus implicaciones. De entrada yo pensaría que el gobierno no va a agarrar prisionero a Juan Guaidó, porque creo que el gobierno va a apostar más, y esto lo voy a empatar con el análisis de esta semana. El gobierno va a apostar más por lo que estaba mencionando el propio Marco Rubio en días previos, y es a un efecto disolución de la política que adelanta Juan Guaidó y a la política, digamos, de los sectores democráticos venezolanos. El gobierno va a intentar ganar tiempo, por supuesto, coadyuvado con estas interminables reuniones que se dan tipo ONU, estas interminables reuniones que se dan, que no he sabido más nada de él, pero por ejemplo en el grupo de contacto, atizado por la Unión Europea también, o por parte de la Unión Europea, y va a ser esencialmente una estrategia de ganar tiempo. ¿Por qué digo que Marco Rubio lo mencionaba? Bueno, Marco Rubio hablaba de 2 cosas, 2 elementos que él entendía como los elementos que iba a utilizar el chavismo para tratar de permanecer ilegítimamente en el poder. Él decía, por una parte se van a tratar de explotar un elemento que se explota siempre, porque es lo básico, el manual de librito. En la oposición va a tratar de explotar las divisiones internas. Yo creo que ese elemento no es explotable a esta altura. ¿Y por qué lo digo, Thaís? Porque amén de que existen divergencias, debe haber algunas divergencias que siempre son naturales y que hay partidos, digamos, muy timoratos como el Nuevo Tiempo, AD, algún sector quizá de la propia Primera Justicia, que no quieran o no estén de acuerdo, no estuvieron de acuerdo en acompañar la política de Guaidó en su momento, creo que han sido llevados por la ola y en este momento no tienen ninguna capacidad de contrarrestar la política de Juan Guaidó, que a nuestro juicio, y hablo por ti también, creo que es la política correcta, una política de arrojo, una política de asumir los riesgos, una política independientemente o con sus gradientes y sus matices, de que haya que hacer las cosas hoy o mañana, son las cosas que se están haciendo y creo que es lo correcto, de manera que no creo que haya posibilidad de que por ejemplo, una política de un Falcón se pueda imponer como una especie de counterponcho de contraprestación a la política de Juan Guaidó en este momento. Por ese lado no creo que venga el tema. Ahora, el segundo elemento que señala Rubio, al que va a jugar el gobierno, el exgobierno, mejor dicho, de Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro, es a la pérdida de interés del caso Venezuela en la comunidad internacional. Es el más importante. Y esto es lo que yo mencionaba, que puede tener expresión, por ejemplo, en la ONU. Una ONU que ayer sacaba una resolución, o que tiene una tentativa de una resolución, que es vetada por China y por Rusia. No se esperaba nada distinto. Rusia y China quedan muy mal ayer cuando una resolución tan timorata y genérica como eso de pedir elecciones libres y justas en Venezuela, pero que bueno, que al fin y al cabo es lo que hay que pedir en este caso, por supuesto con el desalojo de la usurpación, es rechazada por ellos mismos. Entonces, ¿qué hay con este tema de la pérdida de interés del caso Venezuela? Hay una preocupación además que yo comparto,
que se la leí al profesor Tomás Estraca en estos días en Twitter también, y es la preocupación de que ocurra con Venezuela lo que yo decía el año pasado, a finales del año pasado, que Venezuela se convierta, vista su situación en una encrucijada, se convierta o se vaya por ese callejón en el que se fue Cuba. El callejón en el que se fue Cuba es en ese callejón que todo el mundo conoce el caso, todo el mundo sabe las miserias de los cubanos y las penurias diarias de los cubanos, pero a fin de cuentas lo que termina imponiéndose es, bueno, es un espacio geográfico chiquitico en medio de la orbe mundial en el que lamentablemente hay un tirano, pero bueno, los que puedan salir que se vayan y los que se quedan allí, lástima por ellos, los acompañamos de sentimiento, de palabra, de obra y omisión, pero de resto nosotros no vamos a hacer mayor cosa por ellos. Esta es la jugada de Maduro, de que Venezuela efectivamente, y lo hace con toda la asesoría cubana, Venezuela se convierte en esa segunda Cuba olvidada por el mundo. Con un éxodo millonario. Que se va a seguir multiplicando, porque esto es que hablar de Venezuela, y aquí es donde yo entro con Colombia y Brasil, no es hablar en abstracto. O sea, Venezuela no es que porque Maduro haga esto, bueno, Venezuela va a seguir en las condiciones que están. No, las condiciones se van a seguir empeorando, y al empeorar las condiciones, los flujos migratorios se van a potenciar. Ya no es que estaban estancados, ya eran muy fuertes las emigraciones venezolanas a Brasil, a Colombia, sobre todo a Colombia. Brasil no lo ve quizá tan de pleno todavía, pero eso se va a potenciar y eso dramatiza la región. Entonces, eso es lo que está planteado. ¿A qué ha apostado los Estados Unidos? ¿Qué podemos pensar que eso no va a ser así? Es decir, que la comunidad internacional, sobre todo los Estados Unidos, que es como el gran llamado a atender esta situación en el hemisferio, no va a ser así. Bueno, ellos han apostado básicamente una política de estrangular económicamente al régimen chavista. Eso es lo que están haciendo, eso es lo que van a persistir, y probablemente en ese tenor van a seguir las actuaciones de los Estados Unidos, de Colombia y de Brasil. De momento, el tema militar está, yo no diría cancelado, pero sí estancado. No es una opción que más allá de la retórica pueda o parezca imponerse en la práctica. Quizá esto cambie con el devenir de los sucesos en las próximas semanas. Pero ¿a qué van a apostar? Bueno, a secarle el flujo económico al chavismo. ¿Qué sucede, Thaís? Y aquí viene otra de mis preocupaciones. Que yo creo que PDVSA, en que yo creo que el financiamiento ordinario del régimen de Maduro va a buscar, y ya está buscando de hecho, vías alternas para poder sobrevivir. Y lo hemos hablado en algunas oportunidades. Allí tienes, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el sur del país con el arco minero, y tienes por otro lado ese financiamiento paralegal o ilegal de lleno, que es el financiamiento devenido de las operaciones del narcotráfico. Imagínate tú el nivel en el que estamos metidos, que podemos llegar al punto en el que un régimen político se sustente abiertamente en el narcotráfico, porque esté vetada o vedada para él cualquier posibilidad de financiamiento ordinario a través de lo que vivía Venezuela y su gobierno, ¿no? En este caso su exgobierno, que era el tema petrolero, ¿no? Entonces, es complejo porque yo no sé hasta qué punto pueda el parafinanciamiento o financiamiento alterno sustituir las vías ordinarias de financiamiento que ya tenía el régimen, ¿no? Y hasta dónde la comunidad internacional, el hemisferio, pueda soportar y tolerar eso, Neomar. Así es. Porque India estaba haciéndole ojitos a Nicolás Maduro y Estados Unidos les dijo, ya va, los estamos observando, ni se les ocurra. Porque volvemos al tema de las sanciones y por qué están sancionados. Quiero recordar, como siempre lo hago en este programa, que las sanciones fueron creadas en Estados Unidos para contener a las mafias, para que no se contaminara su sistema financiero con dineros mal habidos, procedente del terrorismo, trata de blancas o como se llame ahora en este momento. Pues yo soy de la vieja guardia, sí, porque es que cuando la última vez que dije trata de blancas saltaron por ahí, tú sabes, los expertos, ¿no? Y las feministas, ¿no? Sí, no, y bueno. Tenemos a María Teresa Velandria, Neomar. Muy bien. Bienvenida, María Teresa. ¿Cómo estás? Hola, Thaís. Hola, Neomar. Buenos días, buenas tardes. Ya no sé ni qué hora es. Hola. Bienvenida, embajadora en Brasil, que ha tenido una inmensa tarea por estar con nuestro presidente encargado en una agenda apretadísima, María Teresa. Hoy es viernes. Sí, viernes, ¿no? De verdad, 1 de marzo. Así es. Bueno, gracias por invitarme a nuestro programa. Y habíamos prometido pues que íbamos a estar fuera los días que nos correspondía, pero que siempre que hubiera algo que comunicar, pues lo íbamos a hacer. Bueno, el señor presidente encargado Juan Guaidó llegó a la República Federativa de Brasil en la madrugada del día 28, 1:50 de la madrugada más o menos.
y por eso no, digamos, para explicar a la gente por qué no se rindieron honores como en Colombia y en Paraguay, el protocolo de Itamaraty y el protocolo de Plan Alto, después de las 8 de la noche no se hacen honores militares. Entonces, pero digamos, para que entiendan por qué en unos países sí, en otros no, depende del protocolo de cada país, ¿no? Estupenda aclaratoria, que voy a interrumpirte, María Teresa, porque la idea era anunciarte para ir a la pausa y ya al regreso puedas explicarnos y contarnos todo lo que fue este día ayer en Brasil, el presidente encargado Juan Guaidó, y tú acompañándolo como corresponde el rol de una embajadora. Vamos a una pausa, María Teresa, y ya venimos contigo. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario. Vivir sin agua, sin luz, sin gas y sin transporte es no tener calidad de vida. Hoy millones de venezolanos padecemos de esta pesadilla. No podemos acostumbrarnos a este decadente ritmo de vida. Tenemos que cambiar esta situación. Haz valer tus derechos. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. De vuelta en Buen Provecho, y tenemos a nuestra embajadora en el Brasil, María Teresa Velandria, con nosotros directamente desde allá. María Teresa, la pregunta es, ¿en qué términos se da este encuentro entre Jair Bolsonaro y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó? ¿Qué temas son los que se tocan en esta visita? Bueno, solamente estaba explicando para que nuestros oyentes sepan la diferencia entre los protocolos de diferentes países, porque creo que además yo no puedo dejar de ser profesora, entonces me gusta explicarlo, ¿no? Luego, bueno, una serie de reuniones con la Embajada de los Estados Unidos, la representación de la Unión Europea, muy importante, porque de los 27 países asistieron 26, y el único que faltó se excusó, pero porque el embajador estaba fuera de Brasilia. De manera que fue muy importante porque incluso fueron embajadores, el embajador de Grecia, por ejemplo, que es un país que todavía no ha reconocido al presidente Guaidó, pero su presencia en esa reunión pues da cuenta de un momento importante desde el punto de vista diplomático, ¿no? Fuimos a la Embajada de Canadá también, que ha sido no solamente un gran apoyo, sino también Canadá es el país que aporta más recursos dentro de Brasil para los refugios donde están los venezolanos. Entonces es una forma de agradecer todo este proceso de acogida que han tenido los venezolanos en Brasil. Y a las 2 de la tarde pues fue la reunión con el presidente Jair Bolsonaro. Ustedes saben que el presidente Jair Bolsonaro estuvo fuera del gobierno durante casi un mes en virtud de su problema de salud derivados del atentado que sufrió el año pasado en plena campaña electoral. Ya está bastante recuperado y recibió al presidente en el Palacio de Plan Alto, que es la sede oficial del gobierno de Brasil. Allí fue una reunión privada en principio entre ellos, y luego pues con la presencia del canciller Ernesto Araújo, con los asesores directos del presidente Bolsonaro y el presidente Juan Guaidó y su esposa y quien les habla. Allí se tocaron los temas de relaciones bilaterales, relaciones políticas y mirando hacia el futuro, es decir, cómo puede contribuir Brasil en el proceso de reconstrucción de Venezuela una vez que cese la usurpación, el gobierno de transición se instale y haya elecciones libres. Ahí quedó muy claro que Brasil puede ser un motor para el desarrollo del país, las inversiones, un nuevo relacionamiento político entre los dos gobiernos,
luego pues de todos los años que aquí en Brasil hubo los gobiernos que ya conocemos, de Lula y Dilma, y este nuevo gobierno ahora en este proceso que viene de transición. Bueno, que fue una reunión de más o menos unos 35, 40 minutos. Luego participaron en la reunión el diputado Francisco Sucre, presidente de la Comisión de Asuntos Interiores de la Asamblea Nacional de Venezuela, y el diputado Sergio Vergara. Y allí acompañaron en esa reunión el diputado federal brasileño Marcelo Van Hatten, y bueno, allí se hablaron otros temas, la cooperación, intercambio, etcétera, una reunión muy productiva, y luego el señor presidente Jair Bolsonaro acompañó al señor presidente encargado Juan Guaidó a una rueda de prensa que se dio en la propia sede del Palacio. La verdad, una reunión súper productiva. Sí, y bueno, supimos que la agenda era muy, pero muy apretada. Aquí... Y todavía me faltó, pero quería que me preguntaran otras cosas. Sí. Bueno, por eso te queríamos preguntar. María Teresa, por ejemplo, yo tengo una duda con respecto a lo que ocurrió el sábado. Tú comunicaste temprano, y lo recibimos con mucha alegría, la noticia de que había pasado la ayuda humanitaria a Venezuela. Y al día de hoy hay gente que tiene interrogantes con respecto al estatus de esa incursión en territorio venezolano. Sabemos que parece que sí pasó un camión. El camión, yo no tengo mucha claridad, nunca he estado en la frontera de nuestro país con Brasil, pero parece que pasó una zona que es como la primera etapa, y luego, bueno, quedó estancada, el camión quedó allí. ¿Qué estatus realmente tiene la entrada de la ayuda humanitaria por el sur de nuestro país, María Teresa? Te cuento. Ahí el poblado la población de Pacaraima es el último municipio del estado de Roraima, de Brasil. Uno está allí, ahí no hay ningún símbolo visible de barrera fronteriza. Ni hay un sitio donde te sellen el pasaporte. Pasa un poco como la frontera con Colombia, ¿no? Allí lo que hay son monumentos que están las dos banderas. Entonces, cuando tú estás del lado de Pacaraima, está la bandera de Brasil, y caminas, das un paso, literalmente, un paso, y estás en Venezuela. Entonces, el camión, con la ayuda humanitaria, sobre todo medicamentos donados por el Ministerio de Salud de Brasil, ahí van medicamentos, amoxicilina, antibióticos, catéter, material médico quirúrgico, etcétera, y el otro camión llevaba leche en polvo y arroz. Ellos lograron cruzar la frontera, es decir, estaban dentro del territorio venezolano, y en el momento en que se iba a avanzar, es decir, ya para tomar carretera hacia la población de Santa Elena, pues allá había una barrera así oficialmente de la Guardia Nacional, ¿no? Y ya teníamos conocimiento de lo que había ocurrido el viernes, el sábado, los heridos, los muertos. Entonces allí estuvimos estacionados, yo te diría que como 2 o 3 horas, en un calor de más de 40 grados, y para preservar precisamente los alimentos y los medicamentos, consideramos que lo más oportuno era, primero, evitar que ocurriera lo que había pasado lamentablemente en el puente Simón Bolívar, que quemaran algunos de los camiones, aunque la situación aquí fue distinta porque la gente protegió los camiones. Estoy hablando de los venezolanos que estábamos ahí en la frontera. Se subieron así encima del camión, protegieron la carga, los voluntarios, es decir, nunca hubo un riesgo porque la guardia y, digamos, las otras personas nunca lograron acercarse hasta el camión. Allí se tomó la decisión, bajo instrucciones del presidente Juan Guaidó, de resguardar la carga en la operación Acolida, que es un batallón del ejército brasileño que está allí, y ahí está la carga a buen resguardo, y la otra parte quedó en la base militar de Boavista. Ok, muy bien, aclarado el punto entonces de la frontera y la entrada de la ayuda humanitaria. Eso está en stand-by, María Teresa, en este momento, como tú has dicho, ha quedado allí en stand-by. ¿Está resguardado por qué? ¿Funcionarios del ejército brasileño? Están funcionarios del ejército brasileño en la base allí en Pacaraima. Ahí está la Policía Federal, la Policía Rodoviaria Federal y el ejército. Y la otra parte más importante de la carga está en un galpón dentro de la base aérea de la ciudad de Boavista, que se encuentra a 3 horas por carretera de Pacaraima. Ayer cuando conversaban, María Teresa, ustedes o el presidente Bolsonaro, él ofrecía nuevo cargamento, porque mientras ustedes estaban en las reuniones, estaba también llegando un avión desde Estados Unidos a Cúcuta con una cantidad de insumos, incluso plantas procesadoras de agua potable. ¿Se habló en algún momento, si pudieras decirlo, si no es una indiscreción? Ellos están evaluándolo porque la ayuda de Brasil
es una ayuda pública, es decir, es el gobierno de Brasil. Y la ayuda que se combinó con el gobierno de los Estados Unidos fueron productos alimenticios brasileños adquiridos por los norteamericanos como parte de la ayuda. Entonces ellos están evaluando cómo van a incrementar esa ayuda desde Brasil con productos brasileños, pero también con medicamentos. Pero en el caso de los medicamentos, ahí sí el gobierno brasileño es muy claro y dice, esos son medicamentos públicos y la donación es de laboratorios públicos. Entonces son, digamos, distintas la forma como se materializa la ayuda humanitaria. María Teresa, hay un asunto que concierne a todos los que ejercen funciones diplomáticas y es la cautela en cuanto a lo que se dice, es la cautela en cuanto a todo lo que uno puede expresar públicamente. Pero yo me veo obligado a preguntarte esto porque la gente quizás tenía muchas expectativas con el tema de Jair Bolsonaro debido, yo no diría su signo ideológico, sino más bien sus posiciones deslastradas de ideología, sino más bien en asuntos concretos con respecto al caso Venezuela y todo el previo que hay con el caso Venezuela desde la campaña de Jair Bolsonaro, donde, bueno, hubo hasta algunas insinuaciones de que se podría utilizar la fuerza en caso de eso. Absoluto. Entonces, bueno, quisiera que tú aclararas eso en términos actuales, si está planteado el tema militar de Brasil con respecto a Venezuela. En absoluto, Neomar. De hecho, es una matriz de opinión creada por la prensa ideológicamente aliada al Foro de Sao Paulo, ¿no? Es una matriz de opinión para colocarle presión al gobierno del presidente Bolsonaro, pero la comunicación oficial de la República de Venezuela a la Cancillería de Brasil solicitando la ayuda humanitaria deja claramente establecido que no hay participación militar ni policial del gobierno de Brasil en la ayuda humanitaria. Solamente es custodia de los sitios donde se encuentra la ayuda y acompañamiento de la caravana cuando la ayuda se traslada, porque aquí las distancias son enormes. Entonces, solamente eso, pero ahí queda muy claro en la comunicación que la ayuda humanitaria iba a ingresar a Venezuela en camiones venezolanos de matrícula venezolana y conductores venezolanos. O sea, el uso de la fuerza no está planteado en ninguna parte, en ninguna. O sea, yo creo que eso es una matriz de opinión que ellos crearon para generarle problemas de orden interno al propio presidente Bolsonaro, pero eso no está planteado, pero de ninguna manera. Quiero preguntarte, María Teresa, si pudieras respondernos los términos de la reunión de parte del presidente Bolsonaro hacia el presidente encargado, si el reconocimiento es de hecho y de derecho, si apoyan al presidente Guaidó en todas las decisiones que tome de ahora en adelante, y si sale el presidente encargado Juan Guaidó de Brasil con el respaldo absoluto del gobierno de Brasil. Sí, tú lo has dicho, y no solamente es un reconocimiento de hecho y de derecho, sino que el presidente Bolsonaro ayer en la rueda de prensa ratificó el contenido total de los acuerdos del Grupo de Lima que se adoptaron en Bogotá. O sea, Brasil no se va a mover un milímetro de eso, y lo dijo el propio presidente Bolsonaro ayer, lo ratificó el señor canciller Ernesto Araújo, incluso el presidente Guaidó estuvo en el Senado, lo recibió el presidente del Senado de Brasil, y allí, arropado por sus pares, diputados y senadores, pues le manifestaron el apoyo también político de la clase política brasileña representada en los diversos partidos políticos que integran este país. Bueno, yo creo que tú eres la segunda embajadora que tiene la suerte de ver de cerca al presidente encargado Juan Guaidó. Si pudieras decirnos las recomendaciones que te dio con relación a tu cargo, que sabemos que bueno que tú no puedes estar en la embajada todavía porque allí están los del otro grupo, por no ni siquiera mencionarlos, y si puedes darle un mensaje a los venezolanos que están allí en Brasil que nos están escuchando en este momento. Bueno, en primer lugar, que para hacer el trabajo de una embajada, atender a los venezolanos, no se necesita ni un edificio, ni chofer, ni una residencia. Se puede hacer el trabajo como lo estamos haciendo aquí, con buena voluntad, apoyado por los venezolanos que viven aquí, que sin ellos hubiera sido imposible. Los venezolanos residentes en Brasilia y en todo Brasil, que están muy bien organizados. La embajada funciona en mi habitación, en la habitación donde estoy durmiendo. Allí queda la embajada, y es la embajada de todos los venezolanos, y eso fue un mensaje muy claro del señor presidente encargado,
que cada país tiene que tomar la decisión en qué momento decide avanzar en la revocatoria o no de las credenciales diplomáticas de los otros representantes, porque eso depende de los intereses nacionales de cada nación y eso hay que respetarlo, pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo con buena voluntad, con un equipo de 2 personas, nada más, y con esas 2 personas montamos una agenda muy importante en menos de 12 horas y ahí está el éxito de la visita. María Teresa, y el Brasil en específico, ¿qué comunicación ha de alguna manera dado a el otro grupo, como lo ha llamado Thaís? ¿Hay una especie de digamos, de plazo para que se retiren o aún esa decisión no ha sido tomada? Lo pregunto porque en Costa Rica, por ejemplo, habían dado 60 días para que saliera la representación diplomática. No, ellos aquí no han tomado esa decisión y por eso lo dije. Eso depende de la soberanía interna del Estado. No olvidemos que depende de los intereses que cada Estado tenga en el otro. Claro. Entonces hay países que, digamos, tienen menos intereses, menos ciudadanos y menos compromiso y pueden adoptar esas decisiones de manera más rápida, y otros países que por el tema de la reciprocidad todavía quieren esperar. Pero eso no significa en modo alguno que nosotros como embajada tengamos coartado nuestro trabajo. Todo lo contrario, nos han facilitado todo, ha sido un tratamiento, digamos, como corresponde a políticas de Estado, debo decirlo. Además, tú has sido reconocida, ¿no? Has cumplido con todos los protocolos de ley que... De hecho, todavía nos falta la credencial y, digamos, la entrega de cartas credenciales para formalizar el proceso, pero estamos haciendo el trabajo. A veces ni siquiera el documento hace falta. Cuando el gobierno de Brasil soberanamente así lo decía, pues aquí estaremos. Pero no, o sea, lo que quiero decir es que estamos en un proceso dinámico, cambiante, flexible, y así lo han entendido, digamos, la mejor escuela diplomática de América, que es Itamaraty. María Teresa, ha sido un gusto estar contigo el día de hoy nuevamente, reencontrándote con tu audiencia y con tu programa. Buen provecho. Así es. Qué orgullo para nosotros, todos. De verdad. Tiene una voz de cansancio, nuestra querida María Teresa. Hemos dormido poco en las últimas 2 semanas. Así es, todo, María Teresa. De verdad que es un orgullo, de verdad, la labor que estás adelantando allá en Brasil. Un gran orgullo para nosotros. Un abrazo. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias, María Chao. Teresa. Descansa. Seguimos en contacto. Bueno, era la representante diplomática, embajadora en el Brasil, María Teresa Velandria. De buen provecho para el mundo. Mira, tremenda primicia, tremenda primicia. De verdad que nuestra audiencia es afortunada porque hemos tenido el privilegio de escuchar de parte de María Teresa Velandria, nuestra embajadora en Brasil, sobre la gira que tuvo ayer y además estuvo cerca del presidente encargado Juan Guaidó en todas las reuniones. En las fotografías, en las redes sociales, se ve perfectamente cómo desde la madrugada, 1:50 decía ella, fue a recibirlo al aeropuerto. No lo dijo, pero la fueron a buscar con los vehículos correspondientes, siguiendo los protocolos de un jefe de Estado. Ayer la fotografía ya al final del día con el presidente encargado Juan Guaidó, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y de ella como embajadora, mandándonos un mensaje a todos los venezolanos, dando un parte pues de cómo había sido el día allá en Brasilia, una jornada oficial que a mí me enorgullece, Neomar, porque todo lo que reestablezca la institucionalidad perdida, tenemos que celebrarlo. Y yo veo que eso va poco a poco. Bueno, vamos poco a poco, pero seguro. Vamos entonces al corte comercial. Ese no es poco a poco, ese es rapidito. Vamos y venimos con más de Buen Provecho. Así es. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo.
y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Bueno, estamos acá en un país normal, sería viernes de carnaval. Claro. Y la gente feliz preparándose para irse a sus carnavales, Neomar. Ese país solo existe en la cabeza de Jorge Arriaza, por ejemplo. Ah, sí. Que decía, la gente se va a ir de vacaciones este fin de semana, hay problemas económicos como los tiene cualquier otro país, pero no importa, la gente sale adelante en medio de la calamidad, ¿no? ¿Tú te vas de vacaciones? ¿Ya No, estás preparándote? no. Tienes mucho dinero, ¿no? No, Los patrocinantes llueven aquí en Radio Caracas Radio Sí, y entonces, también. entonces nosotros ya estamos listos porque nos vamos, ¿verdad? Sí, nos vamos en un yate privado, Thaís. Vamos a ver qué piensan Nos vamos para nuestra casa después. nuestra audiencia. Puede participar con nosotros ahora, 0212-482-9388, 0212-482-0844, 0212-482-1488, para que nos cuenten, nos digan, participen. Ya prepararon sus maletas, ya se van, les alcanza el dinero, les rinden los bolívares. ya agarraron el disfraz de negrita también. Sí, bueno, sí. vamos a ver, vamos a tener llamadas más adelante. Aquí hay gente, yo creo que María Teresa va a tener, luego de cumplir esa responsabilidad en el Brasil, María Teresa va a tener que volver de lleno a Buen Provecho y la vas a tener que poner los viernes. Estáis contigo acá, María Teresa. ¿Por qué? Si Porque tú estás conmigo los viernes. No, porque hay gente que está disgustadísima de que yo esté aquí. Estoy leyendo aquí en YouTube alguien que dice que yo parezco hijo del profesor Agustín Blanco Muñoz, porque yo llevo una tragedia casi que como signo en mi faz. Mira, Dice, Neomar. bueno, no. yo estaría honrado de ser hijo de Blanco Muñoz, ¿no? Pero yo tengo papá y mamá, entonces no tengo ese Mira, problema. Neomar, pero eso lo dice una persona, pero el resto ¿Sí? son tus fans y están Uy. fascinados, y entonces vamos a tomar en cuenta a quienes dicen cosas agradables. Y bueno, lo que pasa es que muchas personas necesitan que les digan lo que quieren escuchar. Sí. Han sido 20 años de hegemonía comunicacional que ha cerrado medios de comunicación críticos, y esa gente se ha acostumbrado a escuchar una sola cosa. Quien no habla como yo, no lo sigo, no me gusta. Quien no me miente, yo no le doy crédito. Entonces hay gente que busca, fíjate como en las redes sociales hay personas que comienzan a ganar seguidores porque entonces dicen que esto ya se va a terminar, que Sí. esto viene pronto, o si no comienzan a decir, presidente Guaidó, usted tiene que hacer esto y esto. O si no, otros dicen, mire, aquí tiene que venir una invasión militar porque eso es así. Y entonces enloquecen a la gente. Los expertos abundan, pero fíjate que esta semana, un ejemplo de eso, hubo un periodista, el apellido es con K, no recuerdo, creo que es Kislinger o algo así. El periodista dijo que la familia de Diosdado Cabello se había ido de Venezuela, que ya estaba con un apellido alterado, habían tomado el apellido, creo que era de la esposa de Cabello, no sé de quién, el segundo apellido creo que era, el de la esposa, se habían ido de Venezuela. Bueno, el miércoles sale la hija de Diosdado Cabello en el programa, en vivo y directo. Entonces, ¿cómo queda? Toda una semana de retuiteos. Y Toda una semana. especulaciones. Sí, Ajá. claro, yo soy un defensor del Twitter, porque además el Twitter es una cosa maravillosa. Pero ¿cómo queda una semana de retuiteos? Hasta un video grabaron donde estaban los boarding pass de la familia, supuestamente, que ya se habían ido, ¿no? Ya se habían ido. Entonces salía el monto, cuánto les costó, la cantidad de dólares, los cientos de dólares que costaban los pasajes. O sea, ¿cómo queda eso? Es mentira. Pero nadie reclama. Tenemos 4 llamadas. Bueno, hay 4 llamadas tan rápido. Bueno, vamos Sí. a darle paso desde ya. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, lo felicito por su programa. Mi nombre es Lina Balsa y yo lo que quería solicitar, por favor, era una medicina. ¿Cómo no, Lina? Adelante. Mire, para la glaucoma, cualquier medicamento, en este momento que estamos sufriendo
por falta de medicamentos, bueno, por eso digo cualquier medicamento, unas gotas de Lauten, Leucofran, las gotas GAP, a cualquier persona en su defecto de una donación o que alguien que sepa dónde las están vendiendo, porque me he recorrido media Caracas y no consigo las gotas. Lina, déjanos tu número de teléfono, por favor. 0412 Sí. 586 Sí. 5869. 5869, lo voy a reiterar, gracias Lina, es el 0412-586-5869, gotas, algún colirio para el glaucoma, una patología tan fuerte. Yo tuve mi abuelo, que en paz descanse, sufrió glaucoma, perdió un ojo de hecho, una patología de estas que son difíciles de tratar, la diabetes es muy difícil de tratar y específicamente los diabéticos la están pasando muy mal en Venezuela, Thaís, lo debo decir porque mi abuela también es diabética todavía y el tema de la insulina es fatal y un diabético sin insulina, por ejemplo, que tienen insulina inyectable que aplicársela diariamente, bueno, sencillamente colapsan los órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, eso no le importó a Nicolás Maduro el sábado, ni el domingo, ni el lunes, no le ha importado nunca, pero menos le importó el fin de semana. Peor aún, saben que sí hay necesidad de estos medicamentos porque acaban de recibir o le están pidiendo medicamentos a la India, a China y a Rusia. Sí. Tenemos otra llamada en línea, adelante, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿de dónde llama, por favor? ¿Y su nombre? La señora Victoria Fuentes de Santa Mónica. Bienvenida. Encantada de oírlo, orgullosa de Radio Caracas y de todo su staff. Gracias. Gracias. Estoy, bueno, por las preguntas, yo, además de que le tengo mucho cariño a todos ustedes y especialmente quiero decirle a Thaís que yo estudié en la Universidad Metropolitana cuando la inauguró el doctor Peñalver. Su primer rector. Sí, señor, y tengo fotos y todo del doctor. Qué bello, qué bello. Y otra cosa, este gobierno, este exgobierno nos quitó a nosotros todo. Nosotros no sabemos ya hace 2 años lo que es pasar un diciembre, lo que es una Semana Santa, lo que es un carnaval. Ni siquiera con los niños, que ya el carnaval prácticamente había quedado para los niños, no se puede hacer, ni siquiera hacerle uno el disfraz, porque las estelas están incomprables, nos quitaron, si la gente tiene un poquito de dinero, trata de ver qué comida puede comprar. Entonces, esta desgracia que tenemos, que esperemos que salgamos pronto de esto con el favor de Jesús misericordioso, porque esta gente son en verdad unos delincuentes y unos exterminadores de nuestro pueblo. Gracias, Victoria, por tu llamada. Pero imagínate que hay algo que no hemos comentado. Los colegios a los que obligaron cerrar, ¿sabes lo que quitaron un día como hoy? Afortunadamente hay colegios que la gente donde los dueños y los profesores son irreverentes y no acataron nada. La fiesta de carnaval de los niñitos, Neomar, los niñitos disfrazados. Sí. Oye, mira, o sea, eso no tiene... Me dices eso y recuerdo mi infancia, Thaís, cuando vamos a tener otra llamada. Mi infancia fue, dentro de todo, muy feliz, esas fiestas de carnaval. Y hablando de los niños, que es el tema que toca Victoria, ¿cómo no pensar, por ejemplo, porque hay que ver lo más negro, ¿no?, de la historia contemporánea? ¿Cómo no pensar en lo que reflejaba, por ejemplo, la película de La vida es bella, de Roberto Benigni? Roberto Benigni tuvo que ingeniársela, o sea, el argumento de la película es cómo le disfrazas un holocausto a un niño, cómo le metes el cuento de que todo es un juego, de que no va a pasar nada y todo va a estar bien. Al final es muy triste porque el protagonista muere, el niño se salva, pero el padre muere. Y básicamente, sin, por supuesto, caer en decir que esto es una analogía directa de lo que estamos viviendo, tiene visos de eso. O sea, padres tratando de darle una infancia que es la edad como más memorable para cualquier ser humano que uno tiene, porque uno de la infancia alberga los mejores recuerdos. Cuando uno fue niño todo es mejor que en la vida, tratando de ser esos Roberto Benigni de la película, ¿no? De disfrazar, de que no se pierda el carnaval, pero la vida es una calamidad. Qué bueno que lo mencionas, porque me conmueve lo que estás diciendo, porque hoy muchos colegios y muchos padres pasaron por encima de eso para darle la felicidad a sus niños, para que están hoy en los colegios disfrazados, y entre esos está mi nieta. Metidos en la normalidad, tratando de que sea una infancia normal, aunque no tengamos normalidad en el país. Y eso es loable, ¿no? Vamos con otra llamada, Thaís. Pero no tenemos tiempo, vamos a una pausa y al regreso retomamos las llamadas. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho en este viernes de carnaval. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bien, de vuelta en Buen Provecho, rapidito, vamos con 2 llamadas más. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, buen apetito y buen provecho para los dos. Gracias. Muchas gracias. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es María Mercedes Martínez y estoy llamando desde San Martín. María Mercedes, bienvenida, adelante. Muchas gracias. A ese dúo dinámico. Gracias. Doctora Thaís, doctor Niomar. Oye. Yo quisiera que ustedes me aclararan una duda que tengo. ¿Dónde la desgracia y la tragedia que están pasando nuestros indígenas allá en Santa Elena de Guairén? Yo quisiera saber dónde está la señora, que esa sí es verdad que se la pasa, disfrazada de guajira. Uh-huh. La señora esa que anda por ahí por la asamblea. ¿Dónde está esa señora? Pocaterra. Ajá, exactamente, la misma que dice Carlos. Así es. Qué buena pregunta, ¿no? ¿Dónde está ella? Porque yo no la he visto en ninguna parte. O sea, en lugar de disfrazarse se va a tener que quitar el disfraz. Muy buena esa observación, gracias María Mercedes, y no válida solo para Pocaterra y ese falso activismo por los pueblos originarios de Venezuela, sino también para tantas ONG. Y yo quiero leer los próximos reportes. Hay ONG que viven de los reportes mensuales, trimestrales que hacen de la defensa de los derechos humanos, si van a tener los arrestos de valentía de reflejar todo lo que ocurrió en este trágico fin de semana con un pueblo tan sensiblemente venezolano como el pueblo Pemón, ¿no? Tan bonito, ¿no? Y que te digo, me dio muestras además del pacifismo de este pueblo porque con todo lo que le hicieron, tuvieron la oportunidad de capturar a varios de los agresores y fíjate que no les hicieron nada. No, los soltaron. Los terminaron soltando. No, intentando hablar con ellos. Imagínate tú mediar llamando al ministerio al ministro de Interior, creo que era, o el ministro de la Defensa. No, y con aquellos argumentos tan sólidos que le decían al general y el general críptico, impermeable. Bueno, el general críptico, pero la funcionaria no estaba tan críptica, esa lo que estaba era asustada, pero fíjate, no le pasó nada, porque ¿cómo le iba a pasar? No le pasó nada. Claro, porque es que el ladrón juzga por su condición, por eso estaba asustada. Aquí hablan de los carnavales de Carúpano y yo voy a confesarte que se me hizo agua en la boca cuando leí Carúpano y solamente pensé en los chorizos carupaneros. Imagínate tú. No, pero en los carnavales de Carúpano, bueno, nos saluda muchísimo, nos dice Humberto Bruni, saludos a Thaís, conocí mucho a tu tío Luis Manuel, amigo entrañable de mi papá Blas Bruni, claro que sí. Blas Brunichel. Sí, claro que sí. Bueno, mira tus fans, para que no te quejes, ¿no? Aquí saltaron todos a defenderse y nos queda una llamada. Vamos con la llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, habla la señora Yadira López de la Fuerza Armada. Yadira, bienvenida, adelante. Yo quería que ustedes me respondieran cuáles son las condiciones que necesita la alta comisionada o cualquier persona que ocupe ese cargo para movilizarse en un país que esté pasando por una situación como la venezolana, pero que no se lo cuenten, sino que lo vea en vivo y directo. Gracias por el espacio. ¿Respondes tú o respondo yo? No, responda usted, doctora Thaís. Bueno, como ex activista de los derechos humanos durante 17 años de mi vida, sensibilidad y compromiso, eso es lo que necesito.
un alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Sensibilidad, compromiso, porque cuando manejas los derechos humanos, cuando eres activista de los derechos humanos, no importa dónde sea, ni quién cometa la violación de los derechos humanos. Tienes que levantarte, acudir y apersonarte allí para evitar más muertos. Yo diría que solo se necesita querer hacer, Thaís. Querer hacer, voluntad de hacer. Yo no sé si Michelle Bachelet, que no fue una mala presidenta en Chile, ojo, no fue una mala presidenta más allá de los sesgos ideológicos que obviamente tiene por toda su historia personal, familiar, etcétera, etcétera, tenga en este caso la voluntad de hacer. Pesa mucho la voluntad de hacer y yo lamento mucho ver un mundo que todavía orbita en una estéril discusión entre izquierdas y derechas. Y yo creo que el problema de Michelle Bachelet es que sigue enquistada en esa discusión, con, por supuesto, una impronta personal muy marcada por el tema de la dictadura de Pinochet y lo que le pasó en términos personales, por una impronta de muchas cosas que no solo se reproducen en ella, sino que se reproducen en varios funcionarios. Yo leía las declaraciones, por ejemplo, de la vicesecretaria o la subsecretaria general de las Naciones Unidas, Mohamed es el apellido de la señora, y era básicamente la misma posición. Es querer reducir todo en un reduccionismo estúpido entre gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos y además metido el tema de la autodeterminación y la soberanía de los pueblos como pretexto para no hacer nada. Al final de cuentas eso es un pretexto para no hacer nada y para decir que bueno, que no, que lo que ocurre en Venezuela, cosa que es una falacia tremenda, es un tema de polarización política. No puede haber polarización donde no hay mitades iguales en este país. No puede haber polarización donde Maduro, en términos de respaldo popular, es casi que un cero a la izquierda. Y lo digo con toda la categorización del caso. O sea, yo no necesito hacer una encuesta, buscarme a Luis Vicente León, a Seijas, ni a nadie, para que me hagan una encuesta y me digan que Maduro no tiene respaldo popular. Entonces, ¿de cuál polarización hablan ellos? Eso no existe sino en las declaraciones abstractas, genéricas y generalistas de organismos como estos, que bueno, que terminan no haciendo nada, porque bueno, viven en esa discusión todavía. Tiene que avanzar mucho el tema internacional en el sentido de la defensa de la democracia real, no este tema de la izquierda y la derecha que no sirve para nada, en realidad. Tú y yo tenemos que tener un debate sobre eso, porque es que tú insistes y yo entiendo que tú eres un ser evolucionado, que tú vives en el futuro, pero es que sí existe, Neomar, la izquierda y la derecha, y mira la izquierda cómo nos tiene sometidos. Y entonces cuando no establecemos esas diferencias, o los países que son más desarrollados no las establecen, es porque eso está sobreentendido. Pero en países como nosotros, del tercer, casi cuarto mundo, donde ha imperado el comunismo del tercer mundo además, que es una cosa peor todavía porque intentan aplicarlo cuando ha fracasado 50 años antes en otros países. Es que yo no niego, comunistas son, Thaís. El problema es que, digo, izquierda y la derecha, cuando nos tenemos que ir, es porque para esta gente ser de izquierda es vivir en una actitud de victimización permanente. Y una inmoralidad permanente. Entonces de justificar arrebatos de poder, porque bueno, no es que ellos estuvieron ninguneados por mucho tiempo, no sean tan tontos de verdad. Sí, bueno, entonces, además de esos organismos de derechos humanos, fíjate que ayer coloqué en mi cuenta de Twitter, en uno de los salones de la sede de Naciones Unidas en Derechos Humanos en Ginebra, hay una fotografía del Che Guevara, Neomar. Ay, qué bello. Una fotografía del Che Guevara en la sede de los derechos humanos en las Naciones Unidas. Yo la pondría, pero con el gorrito de Mickey Mouse. Eso es una aberración. Yo la coloqué y puse la fotografía, esa fotografía típica de estos comunistas, castrocomunistas, que tanta gente aquí en este país les gusta y lo quieren y lo han defendido toda la vida. Y bueno, y de ahí podemos pasar la carta y a los firmantes y todo aquello. Se llama marxismo cultural. Y nosotros lo combatimos, Thaís. Imagínate con toda la valentía del mundo. Cuando agarran a aquel campesino, lo amarran a la mata, le tapan los ojos, le amarra las manos Fidel Castro, le apunta el Che Guevara, le disparan, porque además hay un enfermo tomando la foto, ¿no? Lo disparan, entonces está la foto del hombre amarrándolo, disparándole y el hombre caído, ya muerto. Bueno, esas fotos se las puse a la fotografía que está en el salón de la sede de los derechos humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Eso es inmoralidad. Así es. Y nosotros tenemos que decirlo, porque es que eso está agazapado aquí. Por eso
vamos a tener que tener un debate. No, solamente para eso. No, Yo solamente no sé decimos, todo día en que usted se pare, usted tiene que combatir el comunismo. Así es. Y el día que usted combate el comunismo, así sea 1 milímetro que avance en ese combate, no será un día perdido. Por eso para nosotros no hay día perdido aquí combatiendo el comunismo. Mira, María Marcucci dice, felicitaciones a Neomar, Daniel y Thaís. Muy Eso, bien. metieron a Daniel Que también, nos vale, dé- Daniel tiene sus fans. Mira, que lo vamos a saludar porque después se pone bravo con nosotros y ya nos vamos. Saludos, Daniel Lara, si estás escuchando esto en vivo o en diferido, nosotros nos vamos por el día de hoy. Thaís, gracias por un nuevo buen provecho en estos viernes tan agradables. Gracias a ti, Neomar. Gracias a nuestra audiencia. Descansen un poco, refrescan la mente que, bueno, esta lucha es así, o ellos o nosotros. No hay vuelta atrás y vamos muy, pero muy bien. Buenas tardes. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR.